Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo y bueno, vamos a estar compartiendo en esta bendita hora. Hemos estado estudiando un tema sobre la soberanía de Dios. Sin embargo, algunas personas me han preguntado al respecto del pecado. Hemos estado hablando sobre ser libres de todo pecado y creo que algunos, por las cuestiones de nuestras doctrinas o de nuestro trasfondo religioso, tenemos, creo yo, algunas dudas que quisiera que a través de la bendita palabra pudiéramos estar resolviendo. Amén. Así que sé bienvenido a este estudio, libres de todo pecado. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que su Santo Espíritu nos dé una revelación clara sobre su palabra, porque si la palabra de Dios lo dice, créalo. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo en donde podemos estar aquí reunidos en un estudio de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que nos concedas tu gracia, que tu Santo Espíritu nos moldee a toda verdad y nos guíe a toda justicia. Te adoramos y te exaltamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Danos, precioso Dios, tu bendición, guárdanos en el hueco de tu mano y concédenos gracia y paz. Amén. Bueno, pues reciba un saludo de todos los que somos parte del ministerio Hepzibah, un ministerio que predicamos la bendita palabra, basada en tres cosas principalmente: poder, justicia y autoridad, que precisamente es lo que representa nuestro logo, un logo que fue dado en revelación, el Padre, Jesús y el mismo Espíritu Santo en una comunión perfecta. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. ¿Por qué es que nosotros debemos de estudiar este tema? Usted, por favor, tome su escritura. Si tiene una Biblia, por favor, téngala a la mano. No importa la versión que usted tenga, lo importante es que usted pueda verificar que lo que estamos diciendo lo dice la bendita palabra de Dios. Amén. Así que también le invitamos a que siempre tenga una libreta o un bolígrafo para que pues también pueda hacer notas y después pueda pues revisar lo que hemos estado diciendo y pueda profundizar un poco más. Amén. Bueno, así que vamos a empezar con algunos textos bíblicos. Vaya por favor a Juan capítulo 19, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 19. Vamos a tener un tiempo que espero que en unas 2 o 3 sesiones máximo podamos estar abarcando toda la enseñanza sobre la cuestión de ser libres de todo pecado. ¿Por qué es importante? Miren, tengo 19 años como ministro de la palabra y me he encontrado que durante muchos años las personas pareciera como que todo el tiempo están en una batalla con el pecado, como si el pecado tuviera todavía señorío o poderío sobre ellos. Esto es muy lamentable porque entonces no hemos entendido ni profundizado la Escritura ni lo que Jesús hizo cuando tomó condición de hombre. En el libro de Filipenses dice que Jesús tomó condición de hombre y siendo hombre tomó en la cruz del Calvario todos los pecados de toda la humanidad y murió. Cuando murió venció a Satanás y a la muerte. Aleluya. Y eso significa que cuando Jesús vence a Satanás, le quita el dominio que Satanás tenía sobre el hombre. Solamente un hombre podía quitarle el dominio a Satanás que otro hombre había tenido y perdido. Me estoy refiriendo a Adán. Vea por favor los otros estudios. Le invitamos a que se suscriba en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos muchos estudios que seguramente van a ser de bendición a su vida. Profundice en ellos. Le voy a dar una recomendación. Tal vez algunas cosas de pronto no pudieran parecer como muy claras o como que a lo mejor no pudiera incluso estar de acuerdo y eso está bien. Sin embargo, no deje de estudiar, no deje de escuchar el estudio, no deje de escudriñar la palabra, porque solamente en la palabra encontraremos el propósito de Dios y la vida eterna. Fíjese muy bien.
Cuando Dios crea a Adán, decíamos en otro de los estudios, Dios le dio el señorío, el cual perdió cuando Lucero o Satanás seduce a Eva y bueno, a su vez Adán comen del fruto que el eterno Dios les había prohibido. En ese momento vino el pecado sobre ellos y por favor anótele ahí en su cuaderno, en las notas que está tomando. La palabra pecado en griego tiene que ver con atinar o dar en el blanco o tener una meta o una visión, una buena puntería, ¿sí? Literalmente en griego significa fallar en el blanco. Así que Adán y Eva, cuando son seducidos por Satanás, Satanás sabía que el eterno Dios les había dado toda autoridad sobre la tierra una vez que Dios concluyó toda la obra que él había hecho con sus propias manos, dice la bendita palabra. Y resulta entonces que Lucero hace esclavo a Adán y le quita la condición o la naturaleza o algo que a él le correspondía, se lo quita y entonces Lucero se convierte en el Dios de este mundo. Se convierte en un ser con mucha autoridad misma que, repito, era dada por Dios al hombre. Así que Jesús, tomando condición de hombre, vence a Satanás. Sabemos que Jesús no cometió ni un solo pecado. Jesús no vino a abolir la ley, sino que cumplió toda la ley. Y entonces, hallándose justo, vence a Satanás y a la misma muerte, resucita al tercer día, como dice la bendita palabra de Dios, y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, para que podamos tener la revelación. Dice la Escritura, si usted anhela conocer el propósito de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, primero debe desearlo. Segundo, debe saber que Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados, puede borrarlos, puede arrancarlos y arrojarlos al fondo del mar. Tercero, una vez que yo creo en Jesús, que yo acepto que Jesús me perdona todos mis pecados, debo tener una vida de conversión. Y esto se llama arrepentimiento. También expliqué que la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con una emoción o sentirse mal, sino que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Así que vamos a partir de este versículo en el capítulo 19 del Evangelio de Jesús según Marcos. Aquí Juan. Aquí dice la Escritura que nos está narrando cuando Jesús fue llevado al Calvario, cuando Jesús iba a ser crucificado y cuando Jesús ya estaba a punto de morir en la cruz. En el versículo número 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, refiriéndose a los soldados, ¿verdad?, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quiere decir entonces que lo último que sale de la boca de nuestro amado es esta frase que tiene mucha relevancia con el tema que hoy vamos a comenzar, libres de todo pecado. Jesús en ese momento dice, consumado es. Consumado es no tiene otra connotación, sino que ha sido terminado. Es una acción completada. Esto quiere decir que no hay nada que volver a hacer, no hay nada que rectificar, no hay nada que componer. Consumado es está hecho y no hay vuelta atrás. Cuando nosotros estamos entendiendo las palabras, cuando estamos entendiendo la profundidad de la Escritura, vamos a entender, ¿verdad?, que nosotros somos beneficiarios, por decirlo de alguna forma, de todo lo que Jesús hizo terminando su obra. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino, ya lo decía, para recuperar el poder que el hombre había perdido y devolver al hombre ese poder, esa naturaleza perfecta, limpia, pura, preciosa,
Es la naturaleza en la que el eterno Dios pensó en usted y en mí cuando nos creó. Eso fue lo que Dios pensó cuando creó a Adán. Un hombre puro, un hombre sin mancha, un hombre sin malos pensamientos, un hombre sin ni un solo pecado. ¿Qué es pecar? Errar en el blanco. ¿En qué erró Adán y Eva? En escuchar la voz del enemigo, en creerle al enemigo, en dudar de su propia naturaleza, y entonces la palabra dice que se hicieron esclavos de aquel que los venció. Esto es Lucero. Acabo de decir algo clave. Adán y Eva, cuando fueron creados, dice la bendita palabra, Dios los hizo con una intención, que ellos gobernaran y señorearan. Satanás empieza a meter duda en su corazón, y entonces al tener esta duda, ellos, o ignorancia, o más bien esa falta de comunicación abierta, clara, directa con su padre, fue lo que hizo que se sedujeran. Lucero engaña a Eva y le dice, Dios sabe que el día que comieren de este fruto seréis como Dios. Ya éramos como Dios, ya somos como Dios, ese fue el deseo de nuestro Padre, Génesis 1:26. Y seréis como Dios era una mentira, era un engaño. Lo mismo que había en el corazón de Satanás, eso mismo habló. Y esto también tiene una profundidad. ¿Por qué las personas dicen, es que yo soy un pecador y es que no me importa lo que él diga, es que yo tengo en claro que soy un pecador y necesito arrepentimiento y necesito humillarme y necesito una y otra vez ir renovándome y arrepintiéndome? ¿Saben? Ni entienden qué es arrepentimiento, ni han entendido el propósito de la bendita palabra de Dios. Por eso es que este estudio tiene una gran importancia para todos los que somos cristianos. La boca habla lo que abunda el corazón. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo creyendo en mi corazón que soy pecador, no hay poder humano que pueda hacer que las cosas sean diferentes. Yo seguiré hablando, yo seguiré actuando, yo seguiré viviendo de acuerdo a lo que tengo en mi corazón, porque la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Y sabe usted dónde se encuentra el espíritu? El espíritu vive en este cuerpo, precisamente en esta parte, aquí donde está nuestro corazón. Ese espíritu es el que hace bombear precisamente la sangre. En la sangre está la vida, dice la bendita palabra. Es esa, dirían los científicos o los médicos, es esa energía o esa fuerza que hace que el corazón tenga esa capacidad de bombear y seguir circulando la sangre, y usted y yo podamos estar vivos. Pero bueno, la Biblia nos dice que si usted permanece creyendo que es un pecador, pues usted va a ser un pecador. Por eso Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, transforma tu forma de pensar, metanoia. ¿Qué significa? Arrepentimiento. Cuando yo vengo a tener un cambio de vida, mi tiempo en la tierra va a ser un tiempo perfecto. Un tiempo en donde tendré una comunión perfecta con el Señor. ¿Por qué? Porque mire usted, si yo no creo que el Señor ha perdonado todos mis pecados, entonces vana es mi fe. Creo que si me porto bien, que si hago buenas obras, que si me llevo bien con mi prójimo, voy a poder tener salvación y vida eterna. Pero se nos olvida que la palabra dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que usted debe hacer buenas obras, usted debe caminar haciendo buenas obras por una sencilla razón, porque esa es su naturaleza. Cuando Dios lo creó igual que Él, y Dios es bueno. Su esencia, su naturaleza, su ADN es ser bueno, y usted tiene el mismo ADN. Usted debería de tener esta forma de vida todos los días de su vida. Resulta, aleluya, que hay personas que dicen, es que yo soy pecador y tengo que arrepentirme y tengo que ayunar y tengo que hacer tal o cual cosa, una penitencia, esto, aquello. ¿Sabe qué? No es por obras para que nadie se gloríe. La bendita palabra nos dice que si Dios nos ha perdonado de una manera plena. Dios no ama a medias,
Dios no ama por partes, Dios no ama por condición. Si el amor es amor, no se condiciona. Si hay algo que lo condiciona, es un compromiso, es un pacto, es un negocio, es un acuerdo, etc. Pero el amor no tiene sombra de variedad. El amor es o no es. Y nuestro Dios es un Dios amoroso, el cual nos ha perdonado plenamente. ¿Qué quiere decir? Que si usted ha creído en Dios, por favor, crea en todo lo que dice Dios, no solo una parte. Entiendo que esta enseñanza para muchos, sobre todo con una doctrina o con un trasfondo un tanto religioso, y no lo digo de manera peyorativa, sino que a lo mejor no hemos estudiado, no hemos buscado el alimento sólido, seguimos creyendo que el pecado es nuestra naturaleza, y no puede ser así. Dios no te creó pecador, Dios no te creó inmundo, Dios no te creó una mala persona, todo lo contrario, eres igual que Dios a su imagen. Aleluya. Sé que esto de pronto puede causar cierta incomodidad religiosa, pero hermanos, eso es lo que la palabra de Dios dice y en eso estamos obligados a profundizar la bendita palabra. Vaya a Romanos, el apóstol Pablo a los de Roma, en el capítulo número 5. Pablo a los romanos en el capítulo 5. Algunos textos seguramente ya los hemos hablado porque hemos estado hablando de ser libres de todo pecado. Vuelvo a repetir, este estudio lo estoy dando porque algunas personas me han preguntado, pastor, no me queda claro el asunto del pecado, siento como que no acabo de comprender, necesito mayor revelación. Desde luego, la revelación viene de parte de Dios. Ore, pídale al Espíritu Santo, le dé la sabiduría que viene de lo alto, ruegue al eterno Dios para que usted y yo seamos conducidos en el camino de la verdad. Amén. Romanos capítulo 5, por favor. Todo lo vamos a fundamentar en la Sagrada Escritura. Nada de lo que enseñamos está fuera de la palabra, porque si no sería mi triste y pobre opinión. Y le aseguro que mi opinión no tiene mucha validez. Lo que realmente importa es lo que la palabra de Dios. Tengo un lema en mi vida, tengo un lema en la congregación y es este. Si la palabra de Dios lo dice, créalo. Amén. Romanos en el capítulo 5, gloria a Dios. Romanos en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso número 1. Habiendo sido pues justificados, subraye la palabra justificados, dice, voy a leer primero una versión diferente a Reina Valera y después lo leemos en Reina Valera. Habiendo sido pues justificados por la fe, aleluya, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos está enseñando varias cosas. Número 1, justificación. La justificación, y si usted quiere, por favor anótelo. Justificación significa acto soberano de Dios de llamar por justo a alguien, el que Él quiere, aun cuando este alguien no lo sea. Lo vuelvo a repetir. Justificación es un acto soberano de Dios de llamar por justo a alguien, aunque este alguien no lo sea. ¿Qué significa? Que no es un acto que el hombre pueda ganar o lograr o alcanzar. Justificación es un acto divino. Justificación significa que Dios te mira y cuando te mira, por supuesto que no mira lo que tú y yo creemos, el pecado. Claro, si yo no tengo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, soy un pecador. ¿Qué estoy diciendo? Sí, lo estoy diciendo y lo digo muy claro. Todas aquellas personas que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, estas personas sí son pecadores, no son salvos. Todas las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido justificados. Esto significa que todos nuestros pecados han sido
perdonados. No hay ni un solo pecado que pueda gobernarme. No hay ni un solo pecado que pueda permanecer en mí. Todos ellos han sido quitados y borrados. Dice aquí que esto es por fe. Y la fe, decíamos, es certeza. Si usted cree en Dios y usted cree que el sacrificio de Jesús fue suficiente y agradable y perfecto delante del Padre, usted debe de creer que Jesús murió en su lugar y que Jesús tomó sus pecados y que Jesús entonces, al arrancar sus pecados, al borrar y quitar todos y cada uno de ellos y tomándolos en sí mismo, murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús está en esa cruz, dice, consumado es. ¿Qué significa? Que ya se acabó. El pecado ya no existe más, ya no tiene dominio, ya no tiene gobierno, ya no tiene ni un solo poder. Aleluya. Y luego dice, tenemos paz por la fe, ¿verdad? Somos justificados, pero además tenemos paz para con Dios. Claro. Había algo que nos separaba del eterno Dios. Había algo que Dios detestaba, Dios odiaba del hombre. No es que el hombre fuera odiado por Dios, no es que Dios no quisiera al hombre, sino que Dios aborrece el pecado. La bendita palabra dice que había una enemistad entre Dios y los hombres. ¿Por qué? El hombre abusó, desobedeciendo el único mandato que el Eterno le había dado, y era no comer de ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El hombre se hizo voluntariamente enemigo de Dios, haciéndose amigo del diablo. ¿Por qué digo amigo del diablo? A él lo escuchó y a él obedeció. Luego entonces, el hombre se hace amigo del diablo, amigo del pecado, saborea lo agradable, lo atractivo y lo delicioso del pecado. Eso dice en Génesis capítulo 3. La mujer vio que aquel fruto era apetitoso, era deleitoso, era atractivo, se veía bueno. Lo probó, sabía bueno. Así es el pecado. Hay muchas personas que no quieren seguir a Cristo. Pueden poner 20,000 argumentos. No, son unos religiosos, no, les prohíben todo, no esto, no aquello. La realidad, y si somos completamente honestos, lo que la gente no quiere es dejar de saborear y deleitarse con su pecado. Esa es la realidad. Pero la bendita palabra de Dios dice entonces que si nos hacemos amigos del mundo o del pecado, nos hacemos enemigos de Dios. Y Pablo a los romanos dice que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y en ese momento murió, la bendita palabra registra algo maravilloso. ¿Sabe? El velo en el templo, dice la escritura, fue rasgado de arriba hacia abajo. Quiero explicar algo un poquito sobre al respecto, porque si usted no sabe qué significa esto, es necesario que lo entienda para que vea la gran y tremenda bendición de Dios. En la escritura dice que una vez que Dios habló a Moisés y le dijo que había de sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto, dice la escritura que bueno, pasaron muchas cosas, finalmente el pueblo salió, atravesaron el mar, llegaron al desierto. Ese pueblo seguía teniendo una mentalidad de esclavos, estaban siendo ingratos, estaban siendo idólatras, estaban siendo rebeldes, estaban siendo murmuradores, empezaron a sacar lo peor de sí mismos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Así que Dios llamó a Moisés y un buen día le dijo a Moisés, este pueblo necesita ser dirigido por una ley. Y Dios le da la ley a Moisés, los famosos 10 mandamientos o el decálogo de Dios. Esto está en Éxodo capítulo 20. A partir de que el Señor empieza a mirar que el pueblo necesitaba ser conducido, necesitaba ser pues también de alguna manera reprendido, etcétera, Dios le dice a Moisés, bueno, ok, voy a ir delante de ustedes, yo te lo prometí a ti, Moisés. Y bueno, el Señor le muestra a Moisés un modelo como en el cielo,
amén, de la habitación de Dios. Y entonces el Señor le da una visión muy clara de cómo había de hacer una tienda en donde Dios habitaría ahí en medio de su pueblo. Y entonces construyen el tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes muy importantes. En la primera parte era una tienda rectangular bastante amplia, pero en la primera parte donde estaba la entrada había un altar, el cual se le llamaba el altar del sacrificio. Ahí venían y entregaban algún animal en sacrificio para expiar sus pecados, etc. Y la bendita palabra dice que una vez que el pueblo iba y ofrecía el sacrificio, pues el sacerdote tomaba la sangre y la ofrecía como expiación por el pecado de esa persona, de esa familia, en fin. Lo siguiente que había en ese lugar, que se llama el atrio, había un lavacro, una fuente. Esta fuente fue creada con espejos de las mujeres. Esta fuente era para que el sacerdote se purificara, se limpiara, pero mire qué maravilloso, porque tiene un simbolismo mucho más amplio. Más adelante daremos un curso sobre tabernáculo. Amén. Dice la escritura que cuando se agachaba el sacerdote, pues podía reflejarse, y ahí mismo el sacerdote se podría escudriñar de cuál era su proceder. Se limpiaba, se purificaba, y había dentro del tabernáculo, había una tienda, la tienda de reunión, y esta tienda dentro de, o pasando el atrio, esta tienda tenía dos partes. La segunda parte se llama el lugar santo. En este lugar santo, la escritura explica que había un altar de los panes, había un candelabro con 7 brazos, y había también un altar, el altar del incienso. Cada uno de ellos nos habla de Jesús. Cada uno de esos símbolos nos habla de plan de salvación. Bueno, el sacerdote podía llegar hasta ahí para ofrecer el incienso y subir la oración, la alabanza y la adoración del pueblo hacia Dios. Básicamente para eso servía ese altar de incienso. El candelabro, pues obviamente nos hablaba de la presencia del eterno Dios en medio de su pueblo, para mirarlos, para alumbrarlos, para guiarlos. Era la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Y nos habla de una mesa con 12 panes, cada pan representaba a cada una de las 12 tribus. Bueno, la siguiente habitación, o en este lugar, ¿verdad?, se llama el lugar santísimo. En esta tienda del encuentro estaba el lugar santo y después el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina tan gruesa que estaba entre 25 y 30 centímetros de grosor. Nada más para que usted se dé cuenta, entre 25 y 30 centímetros de grosor. No había puerta, no había división. Y una vez al año, dice la escritura, el sumo sacerdote entraba, habían ofrecido, ¿verdad?, un sacrificio en donde era todo un rito, se imponía la mano sobre este animal y se transfería de una manera simbólica todos los pecados de ese pueblo, se sacrificaba, se tomaba la sangre y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Esta es la tercera parte del tabernáculo en el desierto. Pero para esto tenía que arrastrarse, literalmente arrastrarse, llenaba toda la habitación de humo. En ese lugar solamente había una sola cosa y bueno, la escritura nos dice que estaba el arca del pacto, o el arca del propiciatorio, o el arca con el propiciatorio, que sería lo más correcto. Ahí en la escritura nos dice que en esa arca, que no era otra cosa sino una especie de baúl, para que usted me pueda entender, en donde habían 3 cosas: un plato de maná, que significa la misma palabra, y el sustento del eterno y buen Dios. Estaba la vara de Aarón, aquella que había reverdecido y que precisamente fue la señal que el Señor le dio para nombrarlo a él y a su familia como sumo sacerdote. Y la tercera cosa que estaba ahí eran las tablas que Moisés volvió a escribir una vez que las rompió porque se encolerizó, subió a Dios y Dios le dijo, bueno, pues ahora escribe. Las primeras tablas obviamente se las dio
escritas del Eterno, pero al romperse, pues Moisés tuvo que volver a reescribir en tablas de piedra, y estas también se encontraban ahí. ¿Qué significa? La ley. Amén. La perfecta voluntad del eterno Dios. Una vez que el sacerdote, arrastrándose y que llenaba ahí con humo, podía entrar, y cuando entraba tomaba, ¿verdad?, esa sangre y la vertía en el propiciatorio, clamando al eterno Dios para que el Señor pudiera perdonar los pecados a través de la sangre de ese animal, el cual por supuesto había sido apartado. Era un animal sin mancha, sin mácula, un animal puro, un animal no deforme, etcétera. Tenía características muy especiales. Cuando rociaba la sangre, entonces el Eterno tomaba la sangre como algo agradable, como un sacrificio agradable con el cual perdonaba durante un año los pecados de su pueblo. ¿Se da cuenta cómo todo esto tiene que ver con Jesús? Y todo esto tiene que ver con Juan 19, cuando nos habla del sacrificio de la cruz del Calvario. Ahí la bendita palabra nos dice que Jesús, como cordero, sin decir nada hacia el matadero, fue conducido hasta la cruz del Calvario. Ahí lo crucifican, ahí derramó su sangre, fíjese qué tremendo, y cuando derrama su sangre, el Padre lo toma como un sacrificio bueno, agradable y perfecto, mejor que cualquier animal, por muy puro, por muy escogido, por muy especial. La sangre de su propio Hijo, el Cordero de Dios, que quita todos los pecados del mundo. Aleluya. Luego entonces, cuando Jesús dice consumado es, recuerda usted que entre el lugar santo, donde se ofrecía el aceite para la lámpara, el incienso para el altar del incienso y los panes del propiciatorio, que nos habla del plan de redención, había una cortina, ya decía, muy gruesa, y el lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, la bendita palabra, una vez más lo digo, registra que el velo se parte de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Ya no hay absolutamente nada que nos separe del eterno Dios. En Romanos capítulo 5, cuando nos dice, habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios, significa que ya no hay ninguna división, ya no hay nada inmundo, ya no hay ningún pecado, ya no hay ninguna maldad, ya no hay nada que nos separe de nuestro Padre Celestial. Él mismo, ¡fum!, parte la cortina, y entonces usted y yo, por el sacrificio de Jesús, podemos entrar a este lugar santísimo. La mismísima habitación de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso, ¿no le parece? Esto es algo muy, muy poderoso, muy hermoso. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesús, por el sacrificio y el derramamiento de la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre tiene un simbolismo. Creo voy a tener la necesidad de grabar un estudio muy pronto sobre la sangre, porque también es otro asunto que escucho mucho en la iglesia cristiana y no sé si está bien aplicado, pero voy a darle una probadita. Amén. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba en la cruz, por supuesto, después de todos los golpes, de todos los azotes, de la perforación de los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza atravesándole el costado, por supuesto que empezó a derramar sangre. Y esa preciosa sangre de nuestro amado cayendo sobre tierra, ¿sabe qué significa? Que usted y yo ya somos cubiertos con la sangre de Jesús. Ya somos, no seremos, y no necesitamos volver a cubrirnos y decir, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, yo unjo tal o cual cosa o cual lugar con tu sangre preciosa. ¿Saben? Esto ya ocurrió y no necesita más, porque la sangre de Jesús no se desvirtúa. ¿Qué significa? No pierde poder. ¿Recuerda usted en Génesis capítulo 2?
cuando el eterno Dios toma del polvo de la tierra, hace un monigote, ¿no? Hace una figura de un hombre. Una vez que terminó sobre él, ¡fu!, sopló y vino el neuma, vino el Espíritu de Dios, y entonces el varón, el hombre vino a ser igual que Dios, recibió el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Cuando la sangre de Jesús es derramada sobre la tierra, es derramada ya sobre usted y sobre mí. Cubiertos con esa sangre preciosa, todos nuestros pecados han sido cubiertos, han sido quitados. La bendita palabra de Dios dice que la sangre de Jesús tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque por esa sangre, por su vida, recuerda que lo dije, en la sangre está la vida, por la vida de Jesús que entregó en esa cruz, esa vida ahora que es cubierta sobre usted y sobre mí, es que podemos tener vida nueva y vida en abundancia. Aleluya. ¿Sabe? Esto es presente. Cuando nosotros hablamos de tener paz, dice al final del versículo, tenemos paz para con Dios. No dice tendremos paz para con el Señor. No dice tuvimos paz para con el Señor. Dice tenemos. Esto es en tiempo presente. Esto significa que ese presente continuo me alcanza y le alcanza a usted si tan solo pudiéramos nosotros creerlo. ¿Sabe? Cada vez que nosotros leemos la Escritura debemos de poner atención a estos pequeños detalles. Tengo que estarme arrepintiendo de mis pecados un día y otro, y tengo que reconocer que soy un pecador un día y otro. Si usted lo cree en su corazón, por eso usted abunda en ello, porque usted abunda de lo que abunda su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Ruego al Eterno que la palabra, su palabra, pueda llegar a su corazón y entronarse, es decir, tomar dominio en su corazón, para que esta palabra poderosa en Dios sea una palabra que pueda cambiar su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de vivir. Si usted y yo hemos sido ya justificados, luego entonces lo único que tenemos que hacer es disfrutar, aleluya, de lo que Jesús ya hizo en esa cruz del Calvario. Ruego al eterno Dios que este estudio pueda cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. ¿Sabe por qué? Porque es triste que no podamos avanzar como iglesia, es triste que no podamos avanzar como hijos de Dios, porque lo único que nos detiene sigue siendo la mentira que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. El día que de él comieren, seréis como Dios. Usted y yo ya somos como Dios. Así nos pensó el Eterno. Vaya por favor al libro del apóstol Pablo a los de Éfeso. El apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo número 1. Gloria a Dios. Me gozo porque, sabe, la bendita palabra creo que es lo suficientemente clara. Sin embargo, nos hace falta estudiarla, nos hace falta escudriñarla, nos hace falta creerla. Porque si nosotros seguimos dándole vuelta a una doctrina que no nos hace crecer y seguimos siendo como niños, por eso es que Cristo no viene, ¿sabe? Por eso es que Cristo no viene. Jesús no viene a tomar nupcias con una niña. Jesús quiere una iglesia embellecida, una iglesia que está completamente revestida con toda la gracia, con toda la hermosura. Una iglesia empoderada, una iglesia que sabe quién es delante de Dios. Esa novia es la que el Señor Jesucristo vendrá a buscar. Es tiempo, amados, de dejarnos de doctrinas de pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo a los hebreos. Eso es leche, eso es vianda. Nosotros como iglesia necesitamos
ya alimentarnos con alimento sólido de la palabra. Vea lo que dice el libro del apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo 1. Desde el verso número 5, vamos a escudriñar. ¿Usted cree que es hijo de Dios o no? Yo sí lo creo. ¿Usted cree que Jesús es un pecador? No, ¿verdad? Yo también no creo que Jesús es un pecador y Él es mi cabeza. Yo soy parte de su cuerpo. Entonces, ¿qué de mí puede ser santo? ¿Mis ojos, mis oídos, mi boca, mi cabeza, mi corazón o todo? Si soy todo pecador, es todo. Si soy todo santo, es todo también. Si Jesús es mi cabeza y yo soy parte de su cuerpo, yo soy santo. ¿Y es muy difícil entender esto? Efesios capítulo 1 en el verso número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Sí, por medio de Jesucristo. Usted es un hijo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es soberanía. A Dios se le dio la gana tomarte a ti y a mí, a pesar de quién éramos, para adoptarnos hijos suyos. ¿Qué diferencia habría si yo llego y le digo, papá, soy tu hijo? Espíritu Santo, renueva mi forma de pensar. No quiero estar atado y no quiero seguir dándole poder a cierta área de mi vida que todavía me hace tropezar. Papito, tú me has dado perdón de todos mis pecados por la sangre de Jesús y sé que cuando me miras a mí, miras a Jesús. Papito, yo sé que tú me has de bendecir y abundar. ¿Sabe? La bendita palabra de Dios nos está diciendo, aleluya, que cada uno de nosotros fuimos predestinados para ser hijos del eterno y buen Dios a través de Jesús. Y dice aquí, aleluya, en el versículo número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos. Aleluya. Me gustaría mucho que subrayara todo este pasaje. Para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense, usted y yo somos alabanza para Él. Usted y yo somos agradables para Él. Dice la Escritura, con lo cual nos hizo aceptos. Dios ya no me rechaza. Dios no dice, apártate de mí. Dios no dice, eres un inmundo pecador. Dios está abriendo sus manos, abriendo sus preciosos brazos para abrazarme, para alcanzarme, para bendecirme. La bendita palabra dice, yo soy su amado. Él me acepta como yo soy. Como yo soy. Él no se agrada con que yo siga batallando y atado y sujeto a mis pasiones y a mis deseos. Porque esa no es mi naturaleza. Esa no es mi condición. Mi condición es ser santo como Él es santo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. En quien tenemos, dice, redención por su sangre. Subráyelo, subráyelo y subráyelo. Redención por su sangre. ¿De qué fuimos redimidos? La Biblia lo dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La palabra gracia debemos de entenderla como un regalo, como un don, como algo que no merecemos. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A Él se le dio la gana perdonarte de todos tus pecados. Aleluya. De todos tus pecados. Esa es una gracia. Cuando el Señor te mira, no dice, ahí viene ese pecador, ya me tiene harto. Y ese que le venga una pandemia, estoy enojado con aquellos, que venga una peste destructora. No, 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 no. El Eterno me ha dado su gracia y la gracia es redención por la sangre de Jesús. ¿Qué significa? Que Jesús, para que yo no pudiera morir y para que mi sangre no viniera a ser tirada como menosprecio, Él mismo derrama su sangre preciosa y perfecta.
Cuando yo tengo la sangre de Jesús, mis pecados son perdonados, dice la bendita palabra. Versículo 8. Que hizo sobreabundar, subráyelo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es tiempo, iglesia, que cambiemos esos conceptos tan básicos, tan rudimentarios de la fe. Por muchos años se ha predicado una y otra vez ese alimento como un alimento como para bebés. Necesitamos ser alimentados con ese alimento sólido que es la bendita palabra, y la bendita palabra dice que tú y yo, aleluya, aleluya, ya tenemos toda la riqueza de su gracia a través del perdón de nuestros pecados. Voy a terminar este pasaje y ponga atención, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. No estoy criticando y no estoy hablando mal de ningún ministerio ni de ningún pastor. Si su pastor sigue predicando arrepentimiento, ore por él para que el Señor le dé revelación y le dé hambre de escudriñar y de profundizar en la palabra y de preparar alimento sólido para la iglesia. Eso es lo que usted debe de hacer. No estoy criticando ni señalando a nadie. Estoy diciendo, iglesia, es tiempo de que podamos entender la bendita palabra y podamos vivir conforme a la palabra. La Escritura nos dice, es un misterio de su voluntad, pero ese misterio ha sido revelado ya. Y dice aquí, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué ahora? Porque los tiempos están cercanos, porque los tiempos se están cumpliendo, porque las señales y el reloj profético avanza, porque Cristo está pronto en venir. Por eso es que en este tiempo el Señor está revelando lo que parecía un misterio, pero sabe, así que están los cielos como los que están en la tierra, sabrán esta revelación. Los ángeles también están expectantes por toda la revelación que decimos de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios había tenido en su beneplácito, en su perfecta voluntad, guardada esta revelación, dice, 1, para estos tiempos finales, y 2, para aquellos que le buscan, y 3, para que con denuedo, con sabiduría y con inteligencia estudian la bendita palabra. No dejes de estudiar tu Biblia. Pastor, hermano ministro, no dejes de escudriñar tu Biblia. No te conformes con darle papilla a la iglesia. No te conformes, por favor, con seguir diciéndoles doblen sus rodillas para que Dios les perdone. Amado, la Biblia dice que todos los pecados han sido perdonados ya. Ese es el beneplácito de Dios, esa es su perfecta voluntad, para que nosotros entonces, revestidos con toda justicia, podamos tomar el lugar que necesitamos tomar para que la tierra sea llena de la gloria del eterno y buen Dios. Este es el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque hoy que todo el mundo está encerrado por la pandemia, están buscando saber de Dios, están entrando a una y otra prédica, a uno y otro estudio. ¿Sabe? La última o de las últimas profecías antes de que nuestro amado venga es que la tierra será llena del conocimiento de la palabra. Esta enseñanza podría haberla dado solamente a los hermanos en Jepsiba, pero hoy tengo la oportunidad de enseñarla y de compartirla a cientos o a miles, incluyendo a pastores y ministros, los cuales amo, a los cuales bendigo, a los cuales declaro que la palabra tendrá un poder sobreabundante para que la iglesia pueda crecer y abundar en bien. Voy a terminar, se acabó la pila en YouTube, aleluya, pero vamos a continuar, vamos a rogar a Dios que Él nos dé esta sabiduría. Así estoy concluyendo este estudio. Que el eterno y buen Dios te dé la sabiduría y la gracia, que el eterno y buen Dios te dé la paz. Bendito sea Dios de los ejércitos. Vamos a continuar con este estudio. Quizás vamos a tener 2, 3 estudios más, aleluya, pero te invito
a que le digas, Espíritu Santo, dame la sabiduría y dame el entendimiento que necesito. Precioso y buen Dios, Dios, papito lindo, gracias por la palabra, porque la palabra está escrita y da testimonio. Precioso y buen Dios, gracias, precioso y buen Dios, porque tú quieres que nosotros crezcamos y maduremos como iglesia. Te ruego, Padre, que toda la enseñanza que hemos recibido sea enseñanza de poder que transforme nuestra forma de pensar y de actuar, que transforme nuestra forma de conducirnos y de movernos como iglesia. Espíritu Santo, danos la revelación que viene de ti. Espíritu de Dios, danos la unción fresca, esa unción que necesitamos cada mañana, conforme a tus misericordias. Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa que me ha cubierto, que me hace ser libre, que me hace ser agradable al Padre, pero sobre todo, que me hace tener tal poderosa y grandiosa autoridad y poder. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos. Precioso y buen Dios, derrama bendición en el hogar, en la familia de cada una de estas personas que están viendo este estudio, estas personas que están siendo tocadas por tu gracia a través de la revelación. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Que el eterno Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. No dejes de suscribirte, de darle like y de compartirlo. Sobre todo, por favor, compártelo. Esta enseñanza es muy importante que todos los cristianos la sepamos. Y si usted ya lo sabía, compártalo, predíquelo, enséñelo, para que el eterno Dios haga su obra preciosa y perfecta a través de usted. Que el Señor te guarde. Gracias. Hasta la próxima. Amén.